Hola amigos, buen día, ¿cómo están? Otra vez en un momento de esos especiales, y la verdad es que a este momento lo siento personalmente como un momento muy especial. Cuando se lanzó el primer libro, Me está jodiendo, fue evidentemente un momento muy movilizador. Ese libro sigue viajando por el mundo y sigue trayéndome todo el tiempo, todos los días, mensajes enormes de retorno y de toma de conciencia y de personas que les cambia la vida y que se las alinea o se las mejora o un poquito o mucho, y para mí eso la verdad es que es increíble, lo mismo que sucede por ahí con las jornadas online. Y me da una satisfacción que es difícil de describir, no entra dentro de lo sensorial obviamente, entra en lugares mucho más profundos, y creo que todo ese retorno, todo ese recibimiento que tomo con tanto placer, a veces con con una energía tan grande que me supera, que la entrego, porque supongo o siento simplemente que estoy siendo un puente de cosas, y por eso Humano Puente se llama como se llama, de cosas muy profundas y muy antiguas, que es la hora de que retornen a la Tierra, y que hay un conocimiento muy antiguo que es hora de que vuelva a estar vigente, que ha sido un conocimiento que dejó de estar en la Tierra a través de lo que llamamos en Humano Puente la triple separación, esa creencia distorsionada de que estamos separados del prójimo, estamos separados de los ancestros y estamos separados de lo que llamamos Dios o el origen, o como cada uno lo quiere llamar. Esa distorsión dio por resultado que el hombre se separó de sí mismo, que se ancló solamente y se rigió solamente por lo que sus sentidos le otorgaban, porque eran los sentidos los que le permitían estar sobreviviendo en la Tierra, y porque el ser humano, a través de la triple separación, se posicionó en un rol estrictamente de supervivencia. Y eso lo desconectó de su lado profundo. Bueno, es ese lado profundo el que siento que está retornando a la comunicación de las cosas, o por lo menos ese es el lado que yo siento que me siento alineado con ese lado, y es lo que quiero comunicar. Creo que es gracias a todo eso que uno va teniendo en su universo las manifestaciones que tiene, y se va relacionando con las personas que se relaciona y se encuentra con estos espejos que crea en su propio universo. Y es así como llegó a mí la información de que existía un aparato para poder saber en el acto, de manera no invasiva y de una manera muy simple y muy rápida, tan simple como conectar un pequeño aparatito a la notebook, ¿okay? Que a través de un sistema emplea una luz que se enfoca en la mano, y esa luz puede ser leída y decodificada viajando a través de internet, llegando a Luxemburgo y volviendo para acá. Todo ese proceso lleva 8 segundos y le dice a una persona todo su mapa de minerales y metales pesados, de 34 elementos, y eso simplemente cuando me informaron que eso existía, me lo informó una doctora médica nefróloga, especialista en medicina ortomolecular y en alimentación, a quien admiro mucho por su conocimiento. Y cuando me cuenta sobre la existencia de este aparato, yo empiezo a meterme en el mundo de los elementos celulares, a meterme en la profundidad de eso, a investigarlos, y una vez que lo fui investigando comencé a probarlos en el abordaje con distintas personas, y sobre todo en ver qué respuesta tenía en cuanto a la identificación con lo que cada elemento y metal pesado le representaba a una persona, y me empecé a encontrar con una respuesta que iba más allá de lo esperado. Y esa respuesta, que pueden escuchar en los programas de radio que están grabados por ahí en Humano Puente o en alguna entrevista que me han hecho, siempre es la misma. Cuando a una persona yo le empezaba a leer lo que querían decir sus elementos, su mapa de elementos celulares, la respuesta era siempre: me acabas de leer mi vida, me acabas de describir mi vida.
Y es así que fui profundizando en el estudio de los elementos celulares y me encontré con un manantial que hoy por hoy representa la totalidad, no sé si la totalidad, pero gran parte de mi asombro. Estoy yo mismo asombrado con el libro, y cuando lo digo hasta resulta gracioso, pero es un libro que me asombra por las confirmaciones que ha tenido, por la maravilla que sucedería si el ser humano se deja llevar por la intuición y deja de lado ese plano tan inicial, tan básico y tan unido a los primeros planos de conciencia, que es el plano de la razón, y al cual la mayoría de la humanidad está totalmente anclado y retenido, y con una enorme imposibilidad para salir de ahí, para trascender ese plano. El plano de la intuición trae el total de la información que hay en el universo. Con el plano de la intuición uno se convierte en canal del inconsciente colectivo, canal del inconsciente familiar, canal del inconsciente cósmico, y todos nosotros lo somos, pero cuando uno está muy anclado en el plano de la razón, bueno, una de las cosas que le va a pasar es que por ahí tiene alterados los valores del zinc, algo que descubrí con el abordaje de elementos celulares y metales pesados, pero va a imposibilitar, eso lo va a imposibilitar de acceder al cofre de mayor conocimiento de la humanidad, que es el inconsciente cósmico, el inconsciente universal, el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el inconsciente individual. ¿Okay? En el inconsciente se desarrolla todo, la realidad se crea desde el inconsciente, al igual que un síntoma se crea desde el inconsciente, y los elementos celulares vienen a hablar de eso, vienen a hablar de la profundidad del ser humano. A través de este libro, que tengo el honor y que realmente me emociona a mí presentar, van a descubrir los consultores de Humano Puente, que ya, como he dicho en otros videos, ya somos más de 1200, 1300 consultores, van a poder profundizar en su abordaje, pero está redactado el libro para que todos los terapeutas en general de distintas corrientes puedan direccionar su abordaje. Porque cuando el consciente se mete en la consulta, bien sabemos que tiene muchas herramientas para desviar la profundidad del abordaje y para buscar recovecos y guaridas para no llegar a las áreas de dolor. Los elementos celulares son un mapa tan profundo y tan completo que al abrir ese análisis, que ahora se hace, como dije recién, en 8 segundos, y decirle a una persona, mira, tu inconsciente dice que tu plan de vida, tu plan familiar y tu plan colectivo y universal es este. Y a partir de ahí se empieza a trabajar con una mirada profunda, totalmente de un inconsciente que se abre. A veces no es más que agarrar el libro, leerle a una persona después de hacerle el test de elementos que se hace a través de este aparato que se llama Oligoscan, que después les voy a contar. No es más necesario a veces que leerle a una persona lo que sucede, lo que cuenta la historia del mineral que tiene alterado o el metal pesado que tiene alterado, y esa persona empieza a llorar y empieza a darse cuenta de quién es y empieza a hacer ese típico gesto de cómo nunca vi esto, y precisamente nunca lo vio porque está en su inconsciente, y ese inconsciente cuenta el total de la historia de la humanidad y mucho más atrás. El inconsciente habla desde el mismo Big Bang. Como digo siempre, en el inconsciente está un caudal de información que no podría haberse escrito ni se podrá escribir en el total de libros de toda la historia de la humanidad y escritos en todos los idiomas. Todos esos libros no alcanzan para describir ni siquiera una mínima parte de lo que hay en el inconsciente cósmico y en el inconsciente colectivo. Por lo tanto, la invitación al ser humano para acceder al total de esa información es a trascender ese plano que le impide tener esa conexión intuitiva con el total de esa información, para convertirse en maestro de su propia experiencia y para poder llevar adelante una experiencia en la que se reconoce creador de su propio universo. A eso, a romper esas barreras, a que el ser humano se reconecte desde lo emocional, viene lo que ahora se llama decodificación de elementos celulares o terapia de elementos celulares, que van a poder hacer todos los terapeutas. Por supuesto que Humano Puente tiene y va a tener un abordaje particular con respecto a los elementos celulares, y como siempre invito a todas las otras corrientes que pueden llamarse post-hamerianas o corrientes bio,
a que den un paso más, que vaya más allá del transgeneracional, porque cuando se llega solo hasta el transgeneracional, se comienza con un inevitable sentir inconsciente de juicio, porque uno siente que lo que le sucede le terminó sucediendo por la abuela, o por el abuelo, o por el bisabuelo, o por el tatarabuelo. La invitación de los elementos celulares es a trascender eso y reconocerse el creador que escogió, dio lógica, dio formato específico, y organizó a toda una información de clanes, porque es ese ser que viene de más arriba, por decirlo de un modo dual, viene de más arriba a crear esa experiencia y esa combinación de ancestros, porque viene a realizar una tarea específica para el desdoblamiento del tiempo, o a través del desdoblamiento del tiempo, para retornar toda la materia distorsionada a su punto de origen. A eso vienen los elementos celulares a mostrarnos, nos vienen a contar esa historia. Cuando analizamos en las corrientes en general post-hamerianas, se habla mucho del significado biológico, del rol biológico, y se habla mucho de la funcionalidad. Por ejemplo, si nosotros analizamos un hombro, vamos a ver que seguramente le vamos a preguntar a un consultante de qué trabaja, cuál es su actividad, porque no es lo mismo que venga a consulta una persona que está sentada en su computadora que un tenista para los conflictos de hombro. Y eso quiere decir que cada uno va a anclar, de acuerdo a su funcionalidad, un conflicto en el hombro. Por ejemplo, un tenista que no logra nunca llegar al primer puesto puede sentir esa desvalorización anclada en este lugar, ¿okay? Que su hombro no le responde, o porque tal vez por responder mal una pelota no logró el objetivo que se había planteado para ese campeonato, y esa desvalorización le quedó anclada acá. Pero hay algo que es mucho más profundo, y es lo que nos empieza a relacionar con los elementos celulares, y es la maravilla, y acá es para detenerse a sentir más que a pensar, la maravilla de que el ser humano en el hombro también tiene anclada, por ejemplo, las responsabilidades. La responsabilidad como adulto, para con los hijos, para con la pareja, según la lateralidad. Y en todo el cuerpo tenemos anclada este tipo de relaciones, que se llaman los significados arquetípicos. Y el significado arquetípico lo que dice es que el ser humano aprendió de la cultura y del significado que le dio a las cosas, y eso lo incorporó para sí. Quiere decir que si una persona tiene un conflicto de hombro porque está relacionado con la responsabilidad, y si seguimos este camino de meternos por los significados arquetípicos, nos vamos a encontrar con algo que otra vez se repite cuando se habla de la sopa cuántica y del conocimiento, pero no se termina de incorporar y de tomar conciencia. Pero el ser humano, en sus pies, cuenta todos los conflictos de madre y de relación materna y de función materna. ¿Y por qué es eso? Porque a lo largo de la historia como bípedos hemos incorporado la relación de ese punto del cuerpo, de la planta del pie, con la madre tierra, con el arquetipo materno, con la madre de madres. Por eso es que todos los conflictos de pie están relacionados con la madre, la función materna, porque hay una historia cultural que hemos anclado en el pie. Y eso es para desmayarse de placer y de conocimiento. Acabo de darme cuenta que mi biología aprende la cultura. La biología humana aprendió la cultura y cuenta historias culturales. Y del mismo modo, las manos tienen que ver con el padre y con la función paterna. ¿Y por qué es eso? Porque durante miles de años el ser humano, y lo podemos ver en todos los templos, las construcciones antiguas, ha establecido la relación con el dios Sol, a quien llama el Padre, de esta manera. Siempre ha honrado al sol a través de sus manos. Y hoy los conflictos de padre se anclan en las manos. ¿Qué es eso? Un hecho cultural plasmado en el cuerpo humano. Y es así como todo nuestro cuerpo y cada partecita del cuerpo tiene un significado arquetípico. Y es un significado muy amplio que va mucho más allá del significado biológico. El significado arquetípico, el incorporar, por ejemplo, la valiosísima información que tomó Carl Gustav Jung de todas las culturas antiguas y que la puso en sus libros y en el reconocimiento de los símbolos y los arquetipos, brinda un abordaje mucho más certero, profundo y amplio que el abordaje que se puede tomar simplemente desde el lado biológico. Por eso la decodificación bioemocional, como se llama la corriente de Humano Puente, reconoce ese bio a través de su evolución a una cosa que podría relacionársela con el biocentrismo de Robert Lanza, que dice que existe una realidad en tanto y en cuanto exista una biología
que la crea, en tanto y en cuanto exista un creador de esta realidad que hay acá. Pero sabiendo que el ser humano incorpora estos símbolos y estos arquetipos para su creación universal, para su propio universo, sería maravilloso, y ahora lo es, poder leer qué universo está construyendo cada uno en su realidad. Cuál es el universo que despliega alrededor de sí, que tiene distintos campos que se sostienen uno al otro. El inconsciente individual está sostenido, regido y alimentado por el inconsciente familiar. El inconsciente familiar está sostenido, regido y alimentado por el inconsciente colectivo, y este a su vez por el inconsciente cósmico y el inconsciente universal. Por lo tanto, en este momento, cada uno de nosotros tiene todo un universo desplegado absolutamente coherente, relacionado y puntual y específico para la manifestación que vino a ser cada uno en esta apertura temporal de tiempo, en esto que llamamos realidad y que es como un sueño particular y continuo. Para saber bien ahora qué universo estamos creando alrededor nuestro, tenemos la información de los elementos celulares. Nos tenemos que imaginar que somos una especie de mandala, de esfera, porque somos seres multidimensionales, pero llevemos eso al limitado mundo de la 3D e imaginémonos como una esfera que tiene 34 puntitos, porque en el libro se habla de 20 minerales o oligoelementos y 14 metales pesados. Imaginémonos que somos una esfera con 34 puntitos y que de repente tenemos un conflicto relacionado con el deseo de ser padres, de la comunicación con el padre, de la comunicación con mi padre, con mi comunicación como padre para con mis hijos. ¿Okay? Y es muy probable que mi mandala, en uno de estos puntitos que está relacionado con el mercurio, se vea deformado, se vea que tiene o un pico o un pozo. ¿Okay? ¿Y por qué es eso? Porque el mercurio, desde la antigüedad, estuvo relacionado con el conocimiento antiguo que manifestaba a través de su existencia que era el planeta más cercano al Sol y por lo tanto se lo llamaba el intermediario con los dioses, el comunicador con los dioses. ¿Y eso qué hace? Hace que Mercurio hoy sea tomado internamente, arquetípicamente, inconscientemente, como el nexo con el Padre. De eso habla Mercurio entre un montón de cosas más. Y por ejemplo, si acá tenemos otro punto que es alterado los valores de cobre, vamos a ver que, por ejemplo, además de todas las funciones biológicas que cumple, vamos a ver que el cobre está alterado cuando se produce, por ejemplo, cuando hay una persona que está atravesando una celiaquía, síntoma absolutamente curable que van a poder ver en otro de los videos de Humano Puente. Hay muchos sanados en eso, pero la relación del cobre es que trabaja en un rol absolutamente femenino y de cubrir y de proteger. Tiene otra mirada masculina que es la que más impacta en la celiaquía, pero la función del cobre es un elemento netamente femenino, bien cercano, bien del rol de proteger, de protector femenino, y la maravilla está al descubrir que los alquimistas le dieron al cobre el mismo símbolo que se le daba a Venus, es decir, el símbolo de femenino, de la femineidad. Los conflictos con eso van a hacer que este mandala que es hoy genere alteraciones en ese puntito de cobre que ya tengo sumado al de mercurio y que tal vez tengo sumado al de zinc porque soy muy mental, y al del hierro porque además del rol biológico del hierro tal vez me esté preparando para una batalla legal, una batalla en el trabajo, una batalla por un puesto de trabajo, una batalla por un divorcio, una batalla por un negocio, y el hierro se va a ver alterado en mi mandala y por lo tanto todo este mandala se va a empezar a distorsionar y va a generar un universo distorsionado relacionado con esta manifestación. ¿Y eso por qué es? Porque el hierro, por ejemplo, está relacionado con el dios Marte, que es el dios de la guerra y el dios de los guerreros. Y el magnesio está relacionado con Magnes, con esa tierra que dio origen a Zeus,
que dio origen a Aquiles y que dio origen a tantos guerreros, y va a hablar de las responsabilidades de ser el salvador del clan. El yodo va a hablarnos de la muerte real o simbólica de esa madre primordial que debió alimentar y continuar alimentando y que finalmente no lo hizo, y la aceptación, la asimilación de eso va a hacer que estén variados, alterados los valores de yodo, por ejemplo. En síntesis, como ven, este mandala multidimensional que somos no solo nos cuenta quiénes somos, sino el universo que creamos alrededor nuestro como consecuencia de quién somos. A eso vienen los elementos celulares, a eso viene este planteo tan enorme que hace que una persona, cuando recibe la devolución de lo que hay que abordar para sanar profundamente a esta persona desde su esencia, desde su ser profundo, desde su manifestación como creador en la tierra, todas las personas se asombren y digan: esto que me estás diciendo es el resumen de mi vida, que es la respuesta habitual que se recibe cuando uno trabaja con los elementos celulares. El abordaje, la consulta de elementos celulares viene a plantear toda una manera distinta de trabajar, porque, como dije en algún reportaje que me han hecho al respecto, si yo vengo por un problema de rodillas, porque estoy atravesando una desvalorización, o porque estoy haciendo cosas que no quiero hacer, o estoy haciendo cosas por los demás, o porque hice cosas por los demás y me arrepiento, o porque deseo hacer cosas y no las hago, y eso me va a hacer tomar conciencia de lo que me dice mi rodilla, y si sigo más profundamente me va a hacer tomar conciencia de otras cosas, por supuesto, y a qué tipo de clan pertenezco. Pero seguramente en 3-4 sesiones eso va a estar solucionado. Ahora, el abordaje de los elementos celulares viene a plantear algo mucho más profundo, más prolongado, y va a haber toda una manera distinta y mucho más relacionada a todos los planos de conciencia, porque es eso lo que vienen a contar estos elementos que traen información, como ven, planetaria, de símbolos, de arquetipos, de constelaciones, de cultura, de la cultura que el hombre llevó a cabo, de las relaciones que tuvo con cada símbolo, con las palomas, con la tierra, con el sol, con el frío, con el calor, con la paternidad, con la femineidad, con los abortos, con las parejas. De todo eso hablan los elementos celulares. Agradezco enormemente el haber podido tener la oportunidad en un momento de conocer este aparato maravilloso que se llama Oligoscan y que pueden conocer en la página web oligoscan.com.ar, que seguramente van a ver escrita en el zócalo de este video. Allí pueden obtener la información sobre ese aparato que realmente es increíble. A mí me abrió esta puerta y además una revelación a cosas que son todo un cambio de vida. Yo diría que una persona que quiere dejar de tener un dolor aborde con la decodificación bioemocional los conflictos de ese síntoma, pero una persona que siente, que quiere descubrirse profundamente desde el lado de quién es, qué universo está creando como consecuencia y reflejo de este mandala multidimensional que cada uno de nosotros somos, les recomendaría sinceramente que el abordaje lo haga a través de los elementos celulares. A los terapeutas en general, de otras terapias, no solo de otras corrientes, los invito también a que incorporen y conozcan la decodificación a través de los elementos celulares, porque les va a brindar una vía muy puntual de abordaje de las distorsiones que sus pacientes o clientes o consultantes vienen a mostrar a la consulta y que muchas veces pueden solapar detrás de un consciente que no permite tener acceso a lo profundo. Los elementos celulares hablan de la profundidad de la persona, hablan de la profundidad de la familia, hablan de la profundidad del clan más a nivel profundo y hablan de la profundidad del ser humano en relación con todo su entorno y como creador de su propio universo. Toda la información del libro la van a poder encontrar, como siempre, en humanopuente.com.ar. Allí van a poder adquirirlo. Recuerden que hay una parte de videos donde seguramente también van a encontrar este video, además de YouTube y otros lugares, pero ahí también pueden pedir información sobre el libro. Lo pueden adquirir directamente ahí o a través de la red de consultores de Humano Puente, que ya son, como digo y reitero honradamente, más de 1.200, 1.300 ya hay en distintos países del mundo y ya están pudiendo ser
puentes de este mensaje que agradezco que cada vez se expanda más. Es asombroso todos los días esto, es asombroso el retorno, es asombroso lo que viene sucediendo, los tiempos vertiginosos que estamos transcurriendo. Y los invito simplemente a eso, a conocerse desde la profundidad, a trascender el plano de la razón, a trascender el plano del intelecto, para conectarse a través de la intuición a la fuente de información más inmensa que tiene la humanidad a su disposición y que su biología ya la está queriendo contar, pero que en el medio el consciente y la razón se meten para que uno no pueda tomar conciencia de eso y de como resultado vidas que no van en el mismo sentido que la mayor conciencia que hay en esta experiencia, que es la conciencia de la Madre Tierra. La conciencia de la Madre Tierra es absolutamente convergente, es una conciencia que trae unión al ser humano con su origen, pero al meter en el medio planos mentales y cuestiones de miedo y de transcursos transgeneracionales dolidos, heridos, esa desconexión se produce. Bueno, los metales pesados y los oligoelementos, a través del mensaje inconsciente que portan, vienen a permitirle al ser humano reconectarse con eso. Les agradezco por cada gesto que hagan en relación a eso, porque el despertar de uno es un poquito el despertar de todos, y la única manera de despertar al universo es despertar el universo propio. En tanto y en cuanto existan seres distorsionados ante mí, es la enorme muestra de que yo estoy distorsionado. Por lo tanto, agradezco a cada uno de los seres que despierta y ayuda a que todos un poquito nos despertemos. Esa es, al fin y al cabo, la misión de la experiencia humana: despertar y sanar y rescatar a toda la materia que hoy vemos en el universo. Gracias, amigos, por ese rol. Gracias por permitirme ser puente para entregarles este libro, y gracias por continuar en el camino de la convergencia y la toma de conciencia. Gracias. Nakta